La juventud ahora se siente decepcionada de la política. Vemos a los políticos profesar un cambio, pero sus acciones son las mismas de siempre. Los vemos prometer una utopía cuando desconocen su realidad. Más aún, los vemos dar propuestas sin sustento y sin lógica. Por lo que no es extrañar que la gente se sienta distanciada y olvidada por la política y decida mejor apartarse de ella, considerarla un mal chiste, un discurso surrealista, algo simplemente ilógico. Es entonces que surge la pregunta: ¿por qué ha fallado la política? ¿Por qué debemos interesarnos en la política cuando esta nos interesa por nosotros? La respuesta es fácil. Porque el fallo de la política se da precisamente porque no nos interesa. La cuestión es, para que la política pueda andar como se debe son necesarias dos cosas: la participación y la crítica. La participación es el arma de la democracia y la cual se manifiesta sobre todo a través de la palabra. Es por ello que es indispensable saber hablar bien. Pero ojo, hablar bien no significa hablar bonito como lo hicieran los sofistas o como lo hacen ahora los políticos. Que por cierto, decir que tal o cual político es mejor para gobernar porque es mejor para hablar es una falacia. Hablar bien significa hablar con la razón de por medio, hacer uso de la verdad, dar propuestas y que esas tengan bases que sustenten lo dicho. Y es aquí que aparece la argumentación. Como dije, es indispensable saber hablar bien y es por medio de la argumentación que lo lograremos. Saber formular postulados y partir de premisas. La argumentación da vida a los discursos y los discursos a la política. Y eso lo podemos ver en la voz de los políticos cuando se discute alguna ley, o en la palabra del abogado para defender a su cliente. Y más allá de la vida política, para el intercambio de ideas es indispensable saber argumentar, no solo para defender nuestras ideas, sino también para transmitirlas a los demás. El ejemplo más actual lo vemos en las campañas electorales, donde los candidatos y partidos políticos se venden a través de sus propuestas. Por su parte, la crítica, o más bien el razonamiento crítico, es un ejercicio de reflexión lógico. La crítica no es juzgar por juzgar, es hacer un examen para evaluar la veracidad y la forma y fondo de cualquier cosa para distinguir así entre un argumento válido a uno inválido, lo cual nos ayudará a dirigirnos hacia la verdad. Por medio del razonamiento crítico podremos distinguir las falacias y los sofismas. Así, siguiendo el tema de las elecciones, por medio de este razonamiento, sabremos distinguir entre las buenas propuestas, aquellas que son factibles, justas y buenas, de aquellas que recaen en el populismo, las mentiras y la demagogia. Y esta fórmula bipartita ya era conocida desde la antigüedad. En la Grecia antigua, el estudio de la lógica y la argumentación era algo sumamente importante. Por medio de la paideia se enseñaba a pensar para poder participar en la vida política. Ahora bien, ¿les funcionó? Bueno, les funcionó alrededor de 200 años, lo mismo que llevamos como nación. Volviendo al tema, estudiar y comprender la lógica, la argumentación y la reflexión es de vital importancia para hacer una buena política y sobre todo en la vida cotidiana. Debemos de participar y debemos analizarla. Por eso a la pregunta, ¿por qué debemos estudiar la lógica? La respuesta es clara, porque a través de la lógica llegaremos a la razón a la palabra al diálogo y el diálogo a mutuos acuerdos, entendimientos y progreso.